Soy Stephanie Pérez, un gusto saludarle en este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. La vulnerabilidad es una situación que afecta a todos y no es particular de uno u otro país. Para ello es importante modificar el contexto a través de programas específicos dirigidos a alumnos refugiados o a personas con discapacidad o alumnos de movilidad. Por ello, nuestra alma mater cuenta ya con un observatorio institucional de equidad, el cual está ubicado en la División Académica de Educación y Artes, y en este marco le presentamos la conferencia Calidad y Equidad en Educación Superior, Retos y Alternativas, que disertó el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joaquín Gairín Sayán, en el auditorio Heriberto Olivares Valentines. Veamos. Yo lo primero que tendría que decir es muchas gracias por el recibimiento. Lo segundo es que estoy, como se dice en una expresión de mi país, impresionado por esta inauguración que se ha hecho, y por lo tanto trasladar a la responsable mi máximo apoyo. Y en tercer lugar, mencionarles que ya que estamos aquí, hablemos de equidad y cómo a través del observatorio se puede ayudar a mejorar estos aspectos. Lo he reducido a tres cuestiones. Tres cuestiones que de alguna manera serán la hoja de ruta, si ustedes quieren, del trabajo. En qué realidad nos situamos, en esa realidad qué hacemos y qué más podríamos hacer y no estamos haciendo. Entendiendo que la perspectiva que yo les voy a proporcionar no es la de su país, que conozco en parte, pero no con el detalle de ustedes, sino en una perspectiva del contexto internacional y focalizado también en algunas cuestiones iberoamericanas con las que vengo trabajando desde hace un tiempo. Si entramos en la primera cuestión, que es la más contextual, quizá lo que tendríamos que plantearnos en expresión de la juventud, que todos somos jóvenes los que estamos aquí, unos más que otros, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto de lo que va es de democracia, que tiene mucho que ver con los derechos y deberes de todos. O sea, una sociedad democrática, lo sustantivo que es una sociedad inclusiva, donde todos tienen posibilidades, donde todos tienen oportunidades y donde las decisiones son decisiones colectivas, independientemente de los intereses particulares. Y lo que queremos conseguir es una democracia real que respete los derechos de todas las personas, que dé oportunidades y que en último extremo los bienes y las decisiones sean compartidos. Y eso tiene mucho que ver con la justicia social, que en definitiva intenta que eso que es una ilusión poco a poco pueda ser una realidad en los diferentes contextos. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que esto que es una ilusión lo es porque no ha llegado a todas las situaciones. Nosotros partimos de una realidad y que somos distintos. Todos somos distintos por razones de origen, por razones de características físicas, de características individuales. Todos somos distintos y eso es una bondad. El problema es que, siendo distintos, las diferencias cómo se tratan. De tal manera que según cómo se traten las diferencias, podemos establecer procesos de discriminación, ¿no? Los que tienen unas características reciben un mejor trato que los que tienen otras. O sea, de ser distintos pasamos a tener tratos diferentes. Y el problema del trato diferente no es que sea diferente, porque si las características son diferentes, las necesidades son diferentes, el trato debería ser diferente, sino que muchas veces a la hora de desarrollar este trato diferenciado se producen discriminaciones. Y después de las discriminaciones lo que se produce son marginaciones. A esta persona que por el trato la separamos, la marginamos. Y al final la marginación puede llegar a la exclusión personal y a la exclusión social. Claro, eso atenta con el principio de la democracia que hemos dicho antes. La sociedad es de todos y para todos. En la medida en que nosotros tenemos bolsas de exclusión, grupos marginados, no podemos hablar de sociedades plenamente democráticas, porque hay colectivos que no pueden gozar de todos los derechos. Pero fíjense, lo importante de este proceso
que puede ser degradante, pasar de lo distinto a lo diferente, a la marginación y llegar a la exclusión. Lo importante de este proceso, ¿qué es? Que si no actuamos a tiempo, puede ser irreversible. Cuando nos acercamos a procesos de marginación y de exclusión, no son solamente de una característica de la persona, sino que son del contexto y de todas las características. O sea, al final, cuando miramos nuestras ciudades, cuando miramos nuestros países y analizamos los grupos de excluidos, resulta que son excluidos para todo. O sea, tienen más déficits en salud, porque no han tenido acceso, tienen más déficit de viviendas, no suelen tener trabajo, y encima les dicen que son ladrones, porque intentan sobrevivir. Y el problema es que reconvertir procesos de exclusión en integración social es muy difícil, porque la intervención tiene que ser a todos los niveles, darles vivienda, darles educación. Por lo tanto, en este proceso de degradación, ¿qué es un elemento clave? Intervenir desde el principio, intentar que las diferencias no se conviertan en procesos de discriminación. Y aquí, en este proceso, un elemento clave es el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es un elemento que atiende los primeros colectivos que pueden favorecer un cambio de cultura. No es el único responsable, no es el único elemento clave, pero sí en el ámbito preventivo es de los más importantes. En el ámbito de la exclusión, lo más importante serían políticas públicas muy conectadas y que inciden en varios ámbitos. Y en ese escenario, la universidad también tiene un rol. Y tiene un rol, primero, porque es una institución creada por la sociedad y para el servicio de la sociedad. Por lo tanto, si es una organización social, tiene también las obligaciones sociales que conlleva. Pero no solamente porque es una organización social, sino yo diría que hay otros elementos que hacen que la universidad se comprometa a esto. Hay elementos de carácter académico, pero no solamente elementos académicos, también los hay elementos estratégicos, pero también por su compromiso social, porque si forma parte de la realidad social, algo deberá hacer. No solamente poner el título de responsabilidad social corporativa, sino acciones concretas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un planteamiento que es conseguir más democracia, evitar la exclusión social, y allí la universidad no es que pueda hacer, es que tiene la obligación de hacer. En ese contexto, ¿qué hemos hecho? Intentando responder a esta pregunta, yo hago una revisión de 3 cuestiones que ahora iré comentando. Sí. Habría que decir que todo lo que yo les voy a señalar y comentar, habría que contextualizarlo y no necesariamente han de estar de acuerdo en todo, pero es el resultado de todo un proceso que hemos ido trabajando un grupo de universidades y que durante más de 15 años está generando determinadas, llamémosle, respuestas. O sea, el conjunto de estos proyectos nos han ayudado a entender cosas de lo que hay que hacer y otras de lo que hay que evitar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, la primera cuestión que les planteaba en esta parte es, bueno, ¿cómo funciona esto de la equidad? Yo diría que este esquema nos puede ayudar un poco a entender el nivel de reflexión que ahora tenemos. Nosotros entendemos que los procesos de inequidad, los procesos de marginación, tienen que ver mucho porque afectan a la persona. Todas las personas tienen una autoimagen, y esto es importante. O sea, ¿cómo me siento yo en la sociedad? ¿Me siento acogido o me siento repudiado? Por lo tanto, hay una dimensión que tiene que ver con la persona. ¿Cómo me siento yo? Y 2, ¿qué puedo hacer y qué quiero hacer? Y eso tiene que ver con qué capacidades tengo y qué competencias he desarrollado. Por lo tanto, a nivel de persona, el constructo de vulnerabilidad se configura como la autoimagen, se configura como
mi nivel de expectativas, a dónde quiero llegar, y mi nivel de realismo, qué puedo hacer. ¿De acuerdo? La segunda cuestión interesante, ¿qué es? Que la persona con su bagaje se relaciona con el entorno. Y el entorno resulta que es el que puede posibilitar o limitar el desarrollo de esas capacidades, el generar más o menos competencia. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si los factores de inclusión, vulnerabilidad, dependen de la interacción de la persona con el entorno, habremos de entender dos cosas. Primera cosa, todos somos vulnerables. Si esto es así, automáticamente hemos de pensar que el concepto de vulnerabilidad, el concepto de inclusión es contextual y, por lo tanto, variable y modificable. Variable y modificable. Y esto es muy importante porque garantiza el que podamos intervenir. Pareciera que esto de la vulnerabilidad, de la inclusión, es para aquellos contextos, bueno, que no han tenido un desarrollo económico o social suficiente. No. La vulnerabilidad nos afecta a las personas y afecta a todos los contextos. Si este análisis es así, a la hora de intervenir, y sería la parte inferior, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer es partir del contexto, modificar el contexto para poder incidir en las personas. Y modificar el contexto, de alguna manera, ¿qué significa? Pues eso es lo que ustedes hacen a través de programas específicos. Un programa dirigido a los alumnos refugiados, por ejemplo, es un colectivo vulnerable que tiene la autónoma. Entonces, en primer lugar, sino también servicios específicos, ¿no? Muchas universidades tienen servicios dirigidos a personas discapacitadas, servicios dirigidos a alumnos de movilidad. Por lo tanto, para poder mejorar y dar respuesta a las realidades distintas, la pregunta sería, ¿qué podemos modificar del contexto para poder hacerlos menos vulnerables? Y al final, ¿eso en qué ha de incidir? Ha de incidir en las personas. La segunda cuestión que me parece importante destacar de lo que hacemos, que es, hemos ido viendo cómo las acciones en las distintas universidades son, bueno, de naturaleza muy diversa y de resultados y efectos muy distintos. Pero sí que vemos que hay una cierta evolución que yo intento reflejar en este cuadro. Por una parte, el eje horizontal lo que determina son los momentos, por así decirlo, que podríamos identificar en un proceso que va de la homogeneidad, tratar a todos por igual, a la heterogeneidad, tratar a cada uno como precisa. Entonces, esto ya se ha ido trabajando, ¿no? Es decir, yo puedo hablar de programas que lo que buscan es que las personas se adapten al contexto, que es la asimilación. No, usted si viene aquí, en este contexto, pues usted se tiene que adaptar. A programas que trabajan la diversidad, usted viene aquí, vemos en qué cosas es distinto, intentamos ayudarle en esto. A temas de la inclusión, en donde no hablamos solamente de atender a las personas que tienen dificultades, sino a todos, la inclusión asume que todos tienen algún tipo de problemáticas, a un proceso que no creo que sea la palabra más adecuada, pero que llamamos normalización. Y llamamos normalización ¿por qué? Porque de lo que se trataría desde el punto de vista de las universidades es que no tuviéramos que intervenir. Y luego, en el eje vertical, podemos identificar todo un proceso que ha ido evolucionando desde teorías, explicaciones, discursos sobre estos temas, diversidad, inclusión, las diferencias, a una parte más aplicada. Entonces, si hiciéramos un análisis de qué está pasando en la realidad, veríamos que nos vamos desplazando de procesos de diversidad teóricos a estrategias, instrumentos. Lo que interesa es transformar la realidad, no solamente explicarla.
Y esa es una evolución importante que hay que tener en cuenta. Hablemos menos y hagamos más, en definitiva. También en todo lo que es trabajar la diversidad, la inclusión, los procesos de normalización, veremos también que si entendemos que la persona está con el contexto, es importante que enfoquemos toda la atención a esta problemática desde el punto de vista institucional, porque solamente enfocarla desde el punto de vista individual puede producir ayudas a la persona, pero no soluciona el problema. Hemos de combinar lo personal y sobre todo lo institucional, y hemos de combinar las declaraciones con las prácticas institucionales. O sea, volvemos otra vez al círculo anterior. Trabajar desde el contexto para transformar la realidad y poder incidir en las personas. Esto que yo les decía son algunas de las cuestiones que hemos ido avanzando, realizaciones que incluso nos proporcionan qué puede hacer una batería de elementos que podrían utilizar las universidades para avanzar en la inclusividad. Aquí hay una lista de elementos que tienen que ver con la orientación, tutelaje, acompañamiento, apoyo a los estudiantes y a las estudiantas. Pero transformar la realidad no solamente es transformar a las personas, transformar también el contexto. Y en este sentido, estos proyectos también proporcionan estrategias institucionales para lograr una universidad inclusiva. En lo que estamos trabajando, que nos parece significativo, es que pasar de lo personal a lo institucional, de la teoría a la práctica, proporcionar apoyos para trabajar lo institucional desde la práctica, no es suficiente, porque la mayor parte de las actuaciones se han ido centrando tradicionalmente en los estudiantes. Y además hacerlo desde un punto de vista evolutivo, pensando que los estadios por los cuales se desarrolla una universidad respecto a la equidad podrían ser distintos. Eso es lo que está trabajando Oracle, ver cómo puede favorecer el desarrollo de la equidad teniendo en cuenta los diferentes estamentos, las diferentes funciones y desde un punto de vista dinámico. De alguna manera, si ese cubo pusiéramos las diferentes funciones, docencia, investigación, gestión, transferencia o vinculación con el entorno, si pusiéramos los diferentes estamentos, profesorado, personal de administración y servicios, etcétera, y consideráramos niveles evolutivos, tendríamos lo que llamaríamos un modelo para poder identificar dónde se sitúa una institución y qué más puede hacer para mejorar. Es en lo que estamos trabajando, elementos para diagnosticar las organizaciones y elementos para avanzar en ellas. Y ya para ir acabando, la tercera cuestión que les planteaba eran los retos. Decir, bueno, vivimos en un contexto, en ese contexto ya hacemos cosas, es bueno conocerlas, es bueno implicarse en ellas, es bueno trabajar para desarrollarlas, y en esta perspectiva global, la primera cuestión es clarificar un poco más los marcos conceptuales. La primera cuestión es la vinculación de igualdad y equidad. Podríamos hacer un espectro que dijera desigualdad, igualdad, equidad e inequidad. O sea, hemos de conseguir que las personas, independientemente de su contexto, tengan las mismas oportunidades. Pero eso no quiere decir que siempre puedan alcanzar los mismos resultados, porque dependerá de su esfuerzo. No podemos obviar los procesos de igualdad con las exigencias que tiene la equidad como tal. El siguiente tema, y que afecta mucho, es la equidad versus la excelencia. Claro, las instituciones universitarias tienen un mandato social. O sea, una persona que tenga determinados hándicaps, hay que darle oportunidades, hay que darle ayudas, pero el nivel de competencia es el nivel que exige la profesión. No porque usted se esfuerce mucho, le voy a dar el título de médico, de alguna manera atento a mi deber social, cuando le doy un título que usted no ha conseguido aún. Otra cosa es que le dé más tiempo, le dé más ayudas. Hemos de dar
oportunidades a todos. Seguramente caminos distintos, pero insisto yo que la equidad no se debe confundir con la excelencia y son perfectamente compatibles. Y la tercera cuestión que pongo allí como un elemento también de polémica es que a menudo, cuando trabajamos con grupos vulnerables, trabajamos desde la convicción de que lo hemos de hacer. Pero no hemos de ser inocentes. Puede haber personas particulares que utilizan determinadas vulnerabilidades para conseguir privilegios. Y eso también lo hemos de denunciar. Quiero decir que hemos de empezar a hablar claro de que dar igualdad de oportunidades, de facilitar caminos distintos, no significa que no tengamos en cuenta el compromiso social que tiene la universidad. Trabajar desde esta perspectiva significa incidir en metodologías distintas. ¿Cómo yo puedo organizar el aula? ¿Cómo puedo organizar la institución para proporcionar los apoyos que determinados colectivos necesitan? Seguramente he de buscar mecanismos para compensar desigualdades de partida, pero todos han de conseguir lo mismo, ¿de acuerdo? Hemos de trabajar desde perspectivas distintas, pero no hemos de obviar el compromiso que tenemos. Más retos. Sobre prácticas inclusivas. Sobre prácticas inclusivas deberíamos pensar en nuevas propuestas. Yo he señalado que muchas veces una parte importante del fracaso de las políticas inclusivas han sido porque no han tenido en cuenta la autoimagen, la autoconfianza de los propios afectados. ¿Eso qué significa? Que hemos de explorar eso de ayudarse entre pares, que ya hacen algunas universidades, eso del mentoring, bueno, en definitiva, propuestas de acompañamiento diferentes. O sea, no nos hemos de conformar con la batería que tenemos. Hemos de seguir explorando. Por ejemplo, las nuevas tecnologías dan muchas posibilidades que antes no teníamos. Por ejemplo, la movilidad da muchas posibilidades que antes no teníamos. Y yo diría que otro reto importante es incidir en las políticas públicas. A través del proyecto Oracle, nosotros lo que queremos es hacer esto. Hemos aprendido muchas cosas a través de los proyectos anteriores, de lo que es inclusión, de cómo potenciarla, pero vemos que para avanzar necesitamos forzar que en cada institución esto se plantee, se generen programas. Y esto en el fondo es presionar para que este principio se pueda llevar a cabo. O sea, una de las orientaciones que tiene Oracle es intentemos generar unidades organizativas para que se trabajen estos temas. Estos retos lo que buscan no es promover la equidad, sino aumentar la equidad y sobre todo fomentar que esa equidad sea de calidad, que sea de alguna manera vinculada a los planteamientos más actuales. Por lo tanto, por eso hablamos en el proyecto de calidad de la equidad. No solamente nos interesa mejorar la equidad, sino que la que se dé sea de calidad. Y todo eso va en una dirección que es lograr que esa cultura inclusiva poco a poco se vaya haciendo realidad. Y la finalidad última es que dentro de 8, 10 o 15 años ya no hablemos de inclusión, porque ya estará, como decía antes, normalizado. Y yo con eso acabaría señalando que detrás de los procesos de equidad, de inclusión, hay una dimensión personal, es queremos o no queremos, y hay una dimensión institucional, lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Porque si a nivel individual queremos, si a nivel institucional apostamos por ello, seguramente avanzaremos más rápidos de lo que hemos avanzado. Y dicho esto, lo dejamos aquí. Solamente les señalo que estos proyectos que he mencionado antes, a través de las páginas web, tienen acceso a muchos materiales, a muchos documentos sobre universidades inclusivas y que son de acceso gratuito y, por lo tanto, sería bueno que los utilizaran si alguien está interesado en eso. Y nada más. Muchas gracias.
Acabamos de ver la conferencia que llevó por nombre La calidad y equidad en educación superior, retos y alternativas, que impartió el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joaquín Gairín Sayán. Esperamos que haya disfrutado de esta transmisión y lo dejamos en la programación de TV UJAT. Hasta la próxima.